from misery to happiness to thee. I'm on my... Mi nombre es Luis Ángel Ortiz Torres, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar algunos de los criterios de selección de los sensores. Para definir los criterios para seleccionar un sensor, es primordial conocer el proceso en el cual va a ser aplicado, por lo que debemos de tomar en cuenta las características y factores del proceso al cual nuestro sensor va a ser sometido. A continuación, vamos a definir algunos de los factores. Buen día, mi nombre es Daniel Carmona y para seleccionar algún sensor tenemos que tener en cuenta algunas variables a las cuales va a estar sometido el proceso en el cual va a estar involucrado el sensor. Pues como primer punto tenemos el medio ambiente. Debemos de tener en cuenta la humedad y temperatura a la cual se está llevando el proceso. Además de tener en cuenta la exposición que se tiene al sensor, que podría ser si está expuesto a algún tipo de desgaste, que puede ser erosión o corrosión, y ya sea gases tóxicos. Tenemos también las interferencias electromagnéticas y vibraciones. Si estas dos variables no se calculan bien a la hora de elegir nuestro sensor, es muy probable que vaya a fallar, que afecten al mecanismo. Otro punto que tenemos es temperatura, presión, balance de masas, y tenemos lo que viene siendo el tipo de fluido. Si nuestro proceso involucra un fluido, tenemos que calcular qué tipo de fluido es y sus características químicas y mecánicas. Ahora bien, si estamos involucrando un sólido, debemos tener en cuenta sus propiedades mecánicas. Una de ellas es el tamaño del grano, que es la imagen que vemos a la derecha. Es pues una propiedad mecánica que se debe tener en cuenta. Además, debemos tener en cuenta si en el ambiente que va a estar el sensor, nuestro proceso, hay suspensión de polvos. Mi nombre es Germán Ávila y vamos a ver que uno de los criterios para seleccionar un sensor es según la magnitud a medir. Las magnitudes en las cuales nos pueden interesar para ver qué sensor vamos a querer es el margen de medida, resolución, exactitud, precisión, estabilidad, linealidad, tiempo y repetibilidad. Esas magnitudes las vamos a ir explicando conforme avance la exposición. La primera es el margen de medida. En este van a ser los valores límite que nuestro sensor va a poder medir. O sea, el valor máximo, como está viendo en el ejemplo, y el valor mínimo al que van a detectar. La otra es la resolución. Esta va a ser el cambio mínimo que nuestro sensor va a detectar. Un ejemplo, si un sensor de temperatura va a tener una resolución de 0.1, este es el cambio más pequeño que va a detectar el sistema. Ok, si tenemos una temperatura de 28 grados y cambia a 28.04, nuestro sensor no lo va a detectar hasta que cambie a 28.1. La otra es la exactitud. La exactitud es la diferencia que existe entre la salida real y nuestro valor teórico. Ahora vamos a hablar sobre la precisión deseada. Esta es la capacidad que va a tener un sensor para darnos lecturas muy cercanas a otras mediciones. Y ahora la estabilidad. Esta nos va a indicar la desviación de la salida del sensor con respecto a los valores reales contra los teóricos. Ahora la linealidad de nuestro sensor. Esta es una capacidad de nuestro sensor para ajustarse a la salida ideal cuando se mide varias veces. En esta vamos a medir la magnitud 10 veces y el sensor puede mostrarnos o la misma salida o una salida con una ligera variación en cada caso. Ok, el tiempo de respuesta. Esta va a ser la capacidad en la cual nuestra señal de salida va a responder ante los cambios bruscos de nuestra entrada. Ahora, la repetibilidad. Esta nos va a indicar la variación máxima que puede tener un sensor al hacer la misma medición con las mismas condiciones. Un ejemplo sería que la temperatura ambiente sería otro sensor o el mismo, otro mismo voltaje, etcétera. Mi nombre es Adrián Rueda, les voy a hablar de las características de entrada-salida y características de alimentación que se utilizan para seleccionar un sensor. Características de entrada-salida. Estas son la sensibilidad, tipo de salida, forma de la señal y la impedancia de entrada y salida.
La sensibilidad es que tanto cambia la señal de salida cuando cambia la señal de entrada. Si queremos una señal de salida que cambie al mínimo cambio de la entrada, se selecciona un motor más sensible. El tipo de salida son salida PNP y salida NPN. Si se requiere una señal de salida positiva, se selecciona una salida PNP. Si se requiere una señal negativa, se selecciona una salida NPN. Forma la señal aquí son las características eléctricas de la salida que produce el sensor. Las características pueden ser el voltaje, corriente, frecuencia, si la señal es analógica o digital. Impedancia de entrada y salida. Aquí se requiere que la impedancia de la fuente tenga buen acoplo con la impedancia de entrada del sensor y que la impedancia de salida del sensor tenga buen acoplo con la impedancia de la carga que se le conectará. Características de alimentación. Las características de alimentación es el voltaje que se le suministra al sensor, o sea, si es corriente alterna, corriente continua. Aquí el voltaje más común es 24 volts de corriente continua. Hay algunos sensores que utilizan 120 de corriente alterna y otros que utilizan ambos, pero esto es muy raro. Además, a la hora de selección de un sensor debemos tener en cuenta otros factores. Debemos tener muy en cuenta que el peso y las dimensiones de nuestro sensor deben ser los adecuados. Y como en todo producto, se busca que la vida de uso, la vida media, sea pues lo mayor posible. Debemos tener muy en cuenta también la disponibilidad de ese sensor que se vaya a elegir y de tener un fácil acceso a sus refacciones o al producto mismo en caso de que falle, para tenerlo pues dentro de la empresa, en el inventario, que sea muy fácil de conseguir, o en su defecto, que no sea tan batalloso conseguirlo. Tenemos también el costo de adquisición. Del costo de adquisición se van a derivar otros costos. Por ejemplo, pues primeramente, el costo de adquisición debe ser, la relación de costo-calidad debe ser la mejor posible, como todo producto. Y lo de este costo se deriva el costo de mantenimiento. Pues si el costo de mantenimiento va a ser mayor o igual al costo de adquisición, no tendría caso conseguir o elegir este sensor, puesto que no podríamos alargarle la vida útil, además de que pues sería una pérdida de dinero en la empresa. De aquí es el costo de sustitución, o sea, vamos a estar sustituyendo cada, cada sensor en un tiempo reducido de tiempo. Entonces lo que buscamos es que el costo de mantenimiento sea bajo o no tan alto, para de esta forma alargar su tiempo de vida útil. Mi nombre es Eduardo de la Rosa y vamos a hablar de las consideraciones principales para los sensores de presión. Como primera consideración tenemos la compatibilidad química del medio. Normalmente las medidas de los sensores se hacen en base a entornos o contextos que pueden ser agresivos para el sensor y que estas condiciones pueden afectar la vida útil del sensor o la eliminación de su producto como tal. La segunda, tenemos la capacidad de soportar las sobrepresiones. Un sensor está diseñado para soportar dicha presión o establecido o normalizado a dicha presión, pero siempre se hacen con un margen de una presión extra para no afectar su desempeño. Y tenemos el margen de temperatura de trabajo. Están diseñados para trabajar a cierta temperatura los diferentes tipos de sensores. Pueden variar desde altas hasta bajas, pero cada uno tiene específicamente su temperatura de operación. Bueno, ahora vamos a hablar de las consideraciones para los sensores de flujo, también llamados medidores de flujo. Entre las principales consideraciones tenemos el tipo de información, si va a ser continua o totalizada. Tenemos el acceso a la información, si va a ser desde una vía remota o local. Y una de las principales es el tipo de flujo, las propiedades del fluido.
Entre las principales propiedades tenemos que puede ser la densidad, la conductividad, la viscosidad o la presión de vapor, entre otras más. Todas estas características se recomiendan que se consideren con los fabricantes al momento de hacer la elección del sensor para ver qué tipo de fluido va a conducir o a través del sensor. Tenemos otra consideración que puede ser el lugar de la medida y el margen de medida o la precisión que tanto caudal aguanta o qué precisión de caudal va a tomar como dato de información. Ahora, vamos a ver qué consideraciones podemos tener para escoger un sensor de nivel. La primera, tenemos que estudiar la posibilidad de introducir nuestro sensor dentro del tanque, como podemos observar en la imagen. Ok, hay que determinar si es posible que nuestro sensor lo podemos situar inmerso en el material o en la atmósfera en la que va a estar sobre él. Y ahí vamos a determinar la compatibilidad química. La densidad. Es demasiado importante determinar si nuestro material del tanque, que el nivel vamos a medirlo con nuestro sensor, mantiene constante su densidad, ya que esto va a afectar a la presión hidrostática. Ok, y ya esta es la última de las consideraciones para ver nuestro sensor de nivel, serían los tipos de medida de nivel. Hay que tener en cuenta el tipo de medida a realizar, ya sea continua o discreta. De manera muy general, para dos de los sensores más utilizados y que ya fueron definidos en videos anteriores por nuestros compañeros o por nosotros, tenemos que los sensores inductivos son muy precisos, pero les afectan las interferencias electromagnéticas. Y por otro lado tenemos los sensores capacitivos. Estos tienen buenas prestaciones, pero son afectados por las vibraciones. Todos estos factores y características que vimos se resumen en 7 pasos, los cuales nos van a servir para seleccionar un sensor. Primero que nada, vamos a definir la aplicación. Desde un principio debemos de tener claro cuál va a ser la función que nuestro sensor va a realizar. Nuestro sensor puede determinar la presencia de un objeto, contar productos, medir distancias, conocer también la posición de una parte móvil de alguna máquina, inspeccionar el estado de un producto, revisar que no esté dañado, mezclado, quebrado, etc. También puede medir temperatura, presión o flujo. El segundo paso es determinar el tipo de alimentación. A la fecha, la mayoría de los tableros de control trabajan a 24 volts de corriente directa. Ya es muy raro encontrar algunos controles a 120 volts. Debemos definir la tensión a la cual vamos a trabajar desde un principio. El tercero es si la salida de nuestro sensor va a ser digital o analógica. La 4 es la característica del objeto que vamos a sensar. Algunas características son el tamaño del objeto, el color, la forma, las características, el material del que está fabricado y su estado físico, ya sea líquido, gaseoso o sólido. El quinto son las características del medio, las cuales definieron mis compañeros, que fueron temperatura, humedad, polvo, si son ambientes controlados, vibraciones, si se tienen campos electromagnéticos o si es a la intemperie. El número 6 es la distancia que queremos censar. Y finalmente el número 7 es el tipo de tecnología que va a utilizar nuestro sensor. Aquí se clasifican en 4 grandes familias: los sensores fotoeléctricos, los de proximidad, los de proceso y los de visión. Existen muchas otras consideraciones que pueden tomarse en cuenta a la hora de seleccionar un determinado sensor para una aplicación específica. Con la experiencia se van adquiriendo dichas consideraciones, pero en un principio se puede contar con el apoyo de personas ya expertas en el área y con representantes de fabricantes de instrumentos con experiencia. Aunque también el sentido común ayuda mucho a la selección de un sensor para una aplicación en particular. I'm on my way.